Si vamos a hablar de personas mayores y COVID-19, lo primero que debemos tener en cuenta es que existen diferencias en las personas mayores, según el género, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, el estilo de vida, el lugar donde viven. O sea, esto nos indica que existe un envejecimiento diferencial. Por lo antedicho, entonces no podemos tomar en consideración la edad cronológica para elaborar políticas si no tenemos en cuenta la situación y las necesidades de las personas. Este error nos ha llevado a la construcción de estereotipos que hacen que se evalúe erróneamente a las personas mayores. Esta equivocada evaluación de algunas personas y también en algunos casos el rechazo, no con maldad quizás, pero el rechazo hacia los mayores es el rechazo a su propia vejez. Ven en una persona mayor el espejo que serán en el futuro, si tienen suerte, y no les gusta envejecer. Por lo antedicho, las medidas generales de prevención para COVID son similares para los adultos jóvenes y para los adultos mayores, aunque podamos tener algunas recomendaciones especiales para las personas mayores. El lavado de manos frecuente, con agua y jabón, si no tienen a mano tienen que tener alcohol gel, toser con el pliegue del codo, limpiar frecuentemente los objetos de contacto, utilizar lavandina diluida, utilizar alcohol diluido. Todas estas son medidas universales de protección y deben ser respetadas por toda la población independientemente de la edad. Y por supuesto, los cuidadores y familiares en contacto con las personas mayores deben protegerse de la misma manera. El aislamiento social es necesario para los mayores, pero debemos evitar la soledad y que las familias y los amigos tengan contacto seguido con ellos. Debemos tratar de usar la tecnología para el contacto, para evitar que la persona mayor piense que esta situación será permanente y debemos explicarle que estas medidas son momentáneas y que luego seguirá la vida normalmente. Esto le puede traer algún problema psicológico, de miedo, de pánico, y tenemos que tratar de hablarles correctamente y tratando de minimizar la situación. Acercar a ellos distracciones y actividades en la medida de sus posibilidades, como libros, televisión, naipe, dados, algo para hacer actividad física. Bueno, todo este tipo de cosas y también utilizar la tecnología para la comunicación a distancia, que eso es muy importante. Asegurarse que estén los medicamentos crónicos y otros que pudieran necesitar con una prudente reserva de los mismos. Los teléfonos donde comunicarse en caso de necesidad y asegurar la provisión adecuada de medicamentos. En cuanto al personal que toma a cargo el cuidado de los mayores, deben estar en muy buenas condiciones de salud y cumplir estrictamente con los protocolos. El uso del barbijo es importante cuando no puede conservar la distancia de 1 metro entre el cuidador y el mayor. Y también en caso de fuerza mayor que deba salir, por ejemplo, para vacunarse o para ir al banco o al supermercado, es importante que esté cuidado con este barbijo. En cuanto al sistema de salud, la edad no debe ser un impedimento para ofrecer el mejor tratamiento posible según la evidencia científica vigente. No debe discriminarse al paciente por su edad. La infección por este virus causa manifestaciones clínicas que incluyen cuadros respiratorios desde un resfriado hasta neumonía grave con síndrome de disnea, shock séptico, falla multiorgánica. No obstante, la mayoría de los casos de COVID cursan con cuadros más leves y tener en cuenta algunos síntomas que normalmente no se tienen, como es la dificultad al tragar, la disminución o la desaparición del olfato, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas extras que aparecen y que a veces no se tienen en cuenta, hay que tenerlas en cuenta en estos casos que son muy importantes. Bueno, con respecto a las residencias para personas mayores, las personas institucionalizadas en residencias para mayores son uno de los grupos más vulnerables. Y esto es por sus características como la inmunosenescencia,
la multimorbilidad y su fragilidad que está aumentada en estos casos. Esta situación, al igual que otras de características similares, genera un incremento en la demanda de prestaciones y servicios de salud, en todos los niveles asistenciales, convocándonos a generar e implementar protocolos de asistencia que estén enfocados en lograr la máxima efectividad en la atención de las personas dentro y fuera del sistema de salud. Por lo tanto, las residencias en Argentina tienen particularidades como distintas, digamos, dónde están localizadas, el tamaño, los servicios, el tipo de población, todas estas cosas que las hacen diferentes, por lo que la gran variabilidad crea dificultad en la recomendación que puedan ser tomadas de manera unánime. O sea, es muy difícil que tomen unánimemente todas las recomendaciones cuando las características son tan distintas. Las básicas, por supuesto, pero las otras hay que ir adaptándolas de acuerdo a cada una de las residencias. Es muy importante conocer las posibilidades reales de la institución en sus capacidades asistenciales. Evaluar las instalaciones, la cantidad de pisos, organizar la circulación de los residentes y del personal, armar circuitos de circulación impidiendo el paso a lugares restringidos, sectorizar la institución de forma de lograr tener un mayor control del personal y de los residentes y de los objetos. Repensar los diferentes depósitos, como son los de alimentos, limpieza, elementos descartables, de modo tal que estén más disponibles y que garanticen el menor traslado y circulación posible. Esto es importantísimo, lo vamos a ir viendo, lo importante que es tratar de que la circulación sea lo menor posible. Disponer de un espacio de aislamiento y circuitos que garanticen la circulación segura del paciente con sospecha de COVID-19. Este sector debe contar con ventilación y baño propio para aislar personas con síntomas respiratorios que permita reducir al mínimo el contacto con el resto de las personas, hasta que se active el circuito correspondiente de acuerdo a los protocolos vigentes, ¿no? Y planificar el circuito de ingreso, esto es fundamental. El circuito de ingreso que implica higiene y cambio de ropa del personal. Este circuito de ingreso es de fundamental importancia. Nosotros lo que proponemos es un circuito de ingreso con zonas de higiene desde el umbral de la entrada hasta que la persona ingresa a trabajar con cambio total de ropa. Se debe realizar control de la temperatura del personal que ingrese a trabajar, como a toda persona que no es parte del personal, pero por alguna causa tiene autorización para ingresar. Otra de las cosas es la capacitación del personal, es clave. Es importante que todo el personal tenga conocimiento de los cambios que se realizan, como realizar la higiene del lugar de trabajo y el uso de equipo de protección y en qué consiste y cuándo debe utilizarlo. Garantizar la asistencia básica a los residentes, por ejemplo, baño, higiene, medicación, alimentación, todo lo que es básico. Garantizar que las distintas actividades se desarrollen dentro de cada sector, evitando la circulación del personal. Suspender todas las actividades grupales como talleres, cine, teatro, musicoterapia, etcétera, ¿no? Y pensar actividades significativas para los residentes y que ellos participen con nuevas ideas. Es muy bueno hacerlos participar, se sienten menos aislados. También la cartelera informativa debe estar disponible y accesible para todas las personas que ingresan a la institución y también para aquellas que viven en ella. La cartelería debe recordar las medidas de higiene y necesariamente estar cerca de los recursos materiales que se usan para realizarlo y recordar la distancia social sugerida por las autoridades sanitarias y locales. Tener en cuenta que el personal que trabaja en residencias conoce muy bien a las personas que viven allí, y eso es clave. Es necesario tener en cuenta que un ingreso a un hospital no es inocuo para una persona, más aún para alguien con trastornos cognitivos o con criterios de fragilidad, y más aún frente a una sospecha de COVID-19, que expone a la persona
al aislamiento, en una habitación sin posibilidad de estar acompañada por un familiar o un cuidador, con barbijo y a puerta cerrada. Es un cuadro muy malo para una persona mayor que se siente tan cercana ya a la muerte. Tener mucho cuidado en la comunicación con la persona mayor, ya que el daño psicológico puede ser tan malo como el daño físico. Cuidado cómo manejamos las cosas y cómo manejamos las explicaciones. Esta pandemia es un desafío tanto en lo intelectual como en lo creativo de cada uno como ser humano. Es importante entender que la verdad de hoy puede ser una falacia mañana. La lectura del material científico debe interpretarse a sí mismo bajo esa misma luz. Este momento histórico nos llama a resignar la libertad individual en pos de la salud de todos, incluidas nuestras personas mayores. Y hacer algo muy importante, que es tener en cuenta la solidaridad. Y la solidaridad tiene que ver con 3 elementos fundamentales: del más rico al más pobre, del más sano al más enfermo y del más joven al más viejo. Nosotros en la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría hicimos un documento que toca todos estos temas en mayor profundidad que lo que yo pude decir acá, y que sería importante que la gente lo tuviera en cuenta. Ya lo tienen los ministerios de salud y creo que van a ser de una ayuda importante. Bueno, muchas gracias.